Dios le bendiga. Me da tanto gusto estar nuevamente con ustedes, siempre agradeciéndoles estar en sintonía con nosotros, aprendiendo con nuestros estudios. El tema del cual vamos a aprender ahora es la importancia de practicar el altar familiar. Para ello quiero que tenga su Biblia ahí cerca ya disponible y que la abra en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, vamos a leer del versículo 4 al 9. La palabra de Dios dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En esta porción bíblica, nosotros podemos entender claramente lo importante que es enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, la ley de Jehová. Y aquí la Biblia está diciendo que en todo momento. Y para ello, Dios nos ha dejado una herramienta muy importante. Tenemos una herramienta importante que es el altar familiar. Para que Dios reine en nuestras familias, tenemos que estar de la mano con el Señor. La responsabilidad de los padres con los hijos es que ellos aprendan a amar a Dios. Cuando iniciamos en el versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso es lo que debemos de decir a nuestros hijos. Oye Juan, oye Pedro, Jehová nuestro Dios uno es. Enseñarles el temor a Jehová. Esa es la garantía para que nuestra familia crezca sana, saludable y bien cimentada en los principios bíblicos. Dios está muy interesado en la restauración y en la bendición de nuestra familia, pero debemos dar pasos de obediencia. Y podemos analizar en este momento, como familia, cuánto tiempo estamos dedicando a Dios, no individual, sino como familia. Entonces vemos que el afán y las necesidades diarias que tenemos nos atrapan, pero debemos dar un paso hacia adelante en cuanto a las cosas espirituales. Debemos aprender a creer y acercarnos a Dios juntos en familia, orar juntos, orar por las peticiones que tenemos en familia, porque eso nos va a fortalecer como familia. Cuando hablamos de altar familiar, podemos iniciar en primer lugar, ¿qué es un altar familiar? Un altar familiar se refiere al tiempo que dedicamos durante el día en el cual la familia completa, papá, mamá e hijos, se reúnen para adorar a Dios. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del altar familiar? Pues viene desde el Antiguo Testamento. Los antiguos hombres de Dios levantaron altares, que era como un montículo de piedras, y a veces lo hacían de tierra, donde ofrecían sacrificios animales. Ahí ofrecían un animal, quemaban ese animal, y el humo que subía para adorar, y era como un olor grato delante de Dios. Era un sacrificio de adoración y algo otras veces para expiar pecados.
A veces hacían altares no necesariamente para sacrificar animales, sino que los hacían porque sencillamente querían levantar manos al cielo y adorar a Dios. Eso hacían nuestros antepasados. Veamos en segundo lugar los hombres reverentes que edificaban altar a Jehová. Y podemos iniciar con un Noé. Noé, al terminar todo aquel desastre, todo aquel diluvio, cuando ya estaban en tierra, cuando ya estaban ellos ya ahí seguros, Noé levantó un altar, dice la Biblia en Génesis 8:20, que levantó un altar a Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué podemos decir? Abraham, el gran patriarca, también levantó. Cuando Dios lo sacó de su tierra y lo llevó a Canaán, cuando llegó a Betel, él levantó un altar a Jehová para adorar a Jehová. Lo mismo hizo Isaac. Cuando los filisteos cerraron los pozos, él abrió los pozos de nuevo y levantó un altar a Jehová. Moisés también levantó altar, y así podemos citar tantos hombres de Dios que estaban cerca de Dios, que amaban a Dios, levantaban altares a Dios para adorar a Dios, para agradecer a Dios por un hecho tan prominente, por un milagro que había hecho. Y ellos nos han dejado ese legado. Esos hombres levantaban altares para adorar a Dios. Ahora, los altares actuales ya no son así. Los altares actuales, nosotros ofrecemos nuestra vida como un sacrificio vivo. Hoy día, nosotros ofrecemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu delante de Dios como un sacrificio vivo. Bien lo dijo el San Pablo a los romanos. Así que, hermanos, les dijo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, hermanos, ya no tenemos que levantar un altar de esa forma, pero es nuestro corazón, ofrecerle a Dios nuestra vida. Ya nosotros ya no estamos desenfrenados en pecado. Tenemos la ventaja nosotros que ya no ofrecemos animalitos para expiar pecados, porque la gran bendición que tenemos es que Cristo es nuestro Cordero Pascual que vino y fue sacrificado en la cruz de una manera tan cruel, porque ahí pagó por mis pecados y los suyos. Ahora nosotros nos debemos a Él. Debemos de nosotros apartarnos del mundo y presentarnos ante Él como un sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo debo realizar mi altar familiar? Es importantísimo que se lleve a cabo ese altar dentro del hogar, en la familia. Pero muchos nunca lo han hecho, entonces me van a preguntar, hermana, ¿cómo debo de hacerlo? Bueno, primeramente hay que reunirse con la familia y acordar con ellos el apartar un tiempo del día, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, al mediodía, como consensen entre familia, despegarse un poco de los quehaceres y de las actividades diarias que hacemos para que juntos podamos estar en familia y podamos reunirnos para hacer el altar familiar. ¿Cuánto tiempo puede durar ese altar familiar? Bueno, dependerá de la disponibilidad de tiempo que tenga su familia, pero yo sugiero que no sea menos de 15 o 20 minutos, mínimo, ¿verdad? Mínimo. Entonces usted me va a decir, ¿y durante ese tiempo qué vamos a hacer? Bueno, aquí le traigo. Ese tiempo sirve para que oremos juntos. La Biblia dice que nosotros debemos de orar constantemente,
pero no solo individualmente, sino en familia, unidos, orando por las peticiones los unos de los otros. Esa es una de las actividades que puedes realizar en un altar familiar. Lo otro es el estudio o meditación de la palabra. Es necesario que nosotros enseñemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a tener una lectura diaria de la palabra. ¿Pero qué voy a leer? Bueno, hay mucho que leer, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero usted puede leer el proverbio del día, puede tomar un libro para leerlo cronológicamente con su familia, o puede tomar incluso los estudios que aquí en la iglesia o en su iglesia se imparten. Lo importante es que la familia se nutra y tome la palabra de Dios para sí, que vayamos creciendo, porque hermanos, si no leemos la palabra, nosotros no conocemos a Dios, porque conocemos a Dios a través de su palabra. Entonces, es importante que lo hagamos en familia. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, cante coros, cante cánticos espirituales de adoración o alegres como usted lo desee. Puede incluir cantos. Y también incluya tiempito para que los miembros de la familia participen. No lo haga monótono, sino que participen y cada uno comente sobre la lectura bíblica que se ha leído y que ellos se expresen. De esa manera los padres van a poder escuchar algunos índices de las necesidades de sus hijos que ellos tal vez no han tenido el valor de confesárselos. Para todo eso sirve el altar familiar. El altar familiar viene para fortalecer la familia, para que tengamos una familia victoriosa. Bueno, ¿y qué voy a sacar de todo eso? ¿Cuáles son los beneficios que obtendré como familia? Los beneficios son múltiples. Hay demasiados beneficios, son incalculables. El culto familiar nos ayuda a nosotros para tener fuerza y enfrentar el pecado. Ya no somos presa fácil del pecado. El culto familiar conforta nuestra alma, nos da fe, nos da esperanza, nos da fuerza para que el día sea un día en victoria. Podemos comprender la majestuosidad de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar. En fin, nos brinda muchas bendiciones. La devoción personal en el hogar es un medio muy influyente para sus hijos. Los niños, cuando están pequeños, recuerden que nuestros hijos nos imitan. A ellos les encanta imitar. Pues aprovechemos esa etapa de los niños para que imiten también el orar, el leer las escrituras, que vean un padre, una madre ejemplar que puedan imitar en cuanto a las cosas espirituales. Le quiero mencionar 3 beneficios como familia al realizar el altar familiar. 1. Se convierte en un instrumento de Dios para la unidad familiar. Cuando usted realice el altar familiar, cuando usted reúne la familia para orar, para adorar, entonces crea una unidad familiar. Mire qué hermoso. Entonces, eso trae que pasa tiempo juntos. Esos momentitos, hoy las familias están así, uno come en el cuarto, otro en la sala, ya nadie están reunidos en los comedores, otro está viendo televisión, pero ese momento tan preciado lo vamos a aprovechar como padres para instruir a nuestros hijos. Entonces, es un tiempo justo. Aprenden los unos de los otros porque quieras o no, es participativo y entonces aprendemos qué piensa uno, qué piensa el otro y aprendemos a apoyarnos. Aprendemos a orar los unos por los otros. Ahí salen peticiones que normalmente y con el ajetreo diario no se comentan. Ahí salen esas peticiones. ¿Se da cuenta por qué es tan importante realizar el altar familiar dentro del hogar? Otro de los beneficios que le puedo mencionar, ya dijimos que son múltiples, pero es el crecimiento espiritual en familia. Es
ese mensajito, esa meditación, esa porción bíblica va a causar un efecto que usted no tiene idea en la vida de sus hijos, en la vida de su esposo, de su esposa. Entonces hay un crecimiento espiritual. Otro beneficio es la cobertura espiritual para toda la familia. Mire, necesitamos que nuestras familias estén cubiertas porque bien ha dicho el Señor que el devorador llega como león rugiente, y ya dijimos en estudios anteriores que el blanco es la familia, porque así destruye mucho de un solo. Pero la cobertura espiritual que tenemos no se lo va a permitir. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. El sabio Salomón mencionaba que un cordel de 3 dobleces es difícil romper. Y ahí está hablando de resistencia, de resistir. La familia tiene esa cobertura y se fortalece. Como último punto, la consagración familiar es importante. El altar familiar debe convertirse en una prioridad espiritual en nuestra casa. Tenemos que educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y ahí lo dice en lo que leímos en Deuteronomio, y el 7 decía: y la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. Mire, estando en tu casa, porque toda la familia se reúne en la casa. Andando por el camino, cuando usted va a dejar a sus hijos al colegio, cuando vamos a algún lugar, ¿verdad? Al acostarte, cuando te levantes, o sea, en todo momento tenemos que enseñar. Nosotros estamos tan afanados que hemos perdido esta directriz que nos deja el Señor aquí en la Santa Escritura. Y para concluir, le quiero decir al Padre: usted ha sido constituido por Dios como guía, como sacerdote de su familia. Tome la iniciativa. Ay, es que no se puede, mis hijos. Tome la iniciativa, el Señor lo va a respaldar. Si usted es madre soltera, déjeme decirle que usted tiene que tomar esa dirección. No tenga miedo. Haga que sus hijos, de buena manera, no obligándolos, pídale sabiduría a Dios para que sea luz en su hogar. También hay casos donde solo uno es cristiano. Por ejemplo, yo conozco un caso de que el hijo es cristiano, los papás y los demás nadie son cristianos. Y dice: ¿cómo yo voy a hacer un altar familiar si nadie me cree? Pues a usted lo ha puesto Dios ahí como pilar para que lleve esa luz y pueda invitar a sus padres y decirles: meditemos un momentito en la palabra, veamos qué tiene Dios preparado para nosotros. Si queremos tener hogares bendecidos y victoriosos, es vital que la palabra de Dios sea el cimiento que sostiene nuestra familia. Luche por su familia. Que Dios añada bendiciones a sus vidas y nos vemos en el próximo estudio.